Hola, nos volvemos a encontrar para hablar en esta oportunidad acerca de la memoria, ¿sí? Un área tan estudiada y además es una función cognitiva o un dominio cognitivo que es la queja subjetiva principal de las personas que sufren algún padecimiento neurológico. Bueno, déjenme por favor compartir, así podemos hablar de los slides. A partir de los slides. Muy bien. Presentación desde el principio. Bueno, como dije, hoy vamos a trabajar sobre la memoria, un poco definir qué es la memoria, los tipos de memoria, creo que es eh, lo que llevó tanto tiempo y creo que me voy a exceder a los 15, 20 minutos. Bueno, y la tratar de presentar un caso clínico que después lo vamos a poder compartir en algún encuentro. Entonces, lo que sabemos todo que la memoria es la capacidad de recordar algo, lo sabemos por sentido común, pero la memoria es justamente como dice ahí, es una función supramodal, no unitaria, que para tener esta capacidad de recordar algo, como dice ahí, dice, uno tiene que registrar, codificar, consolidar, retener, almacenar, recuperar y evocar la información previamente almacenada. Es decir, que es un proceso tan complejo para el recuerdo de una imagen o para el recuerdo de una historia o para el recuerdo de una lista de palabras, que por eso se dice que la memoria es supramodal. Es necesario, no nos vamos a detener, pero un poco en la historia. Fíjense que William James, como ya lo nombramos en atención, en el año 1890, ya la había definido, fíjense, 1890, como la memoria primaria y la memoria secundaria. Esta memoria primaria son las nuevas experiencias que no desaparecen inmediatamente de la conciencia, mientras la secundaria es una estructura que almacena y queda en el conocimiento por un día, por 2 días, por años. En el ámbito clínico, actualmente, esto se plantea como la memoria a corto plazo, que sería la inmediata, o la memoria a corto plazo, que sería la diferida. Atkinson y Shiffrin en el año 68 fueron los que más han trabajado acerca de la memoria en estas últimas décadas y ellos incluyen lo que es muy importante, la memoria sensorial, es decir, a través de los diferentes órganos receptores ingresan los estímulos sensoriales y van a alcanzar esta conciencia de manera fugaz para después poder pasar a la memoria a largo plazo. Y fíjense que no solamente es lo verbal o lo visual, si uno tiene el almacén visual o icónico, el almacén auditivo o ecoico, el almacén táctil o áptico y el almacén gustativo y olfatorio. Por eso vamos a ver en un slide más adelante que la memoria es de los diferentes sentidos. Y algo que sucede con la memoria, que está en conjunto, se relaciona, se interrelaciona con otras funciones cognitivas, por ejemplo, la atención y la memoria a largo plazo. Es decir, es necesario para tener una memoria a largo plazo, para esa información que se ingresa y se codifica, necesitamos a la atención. Y nosotros vimos, por ejemplo, en el modelo de Broadbent, que es el modelo de los filtros, es decir, no puede ingresar toda la información para que nosotros podamos recordar. Tiene que ingresar, la atención tiene que actuar ahí también como un filtro. En realidad, uno podría decir los tipos de memoria, hay diferentes como categorizaciones o agrupaciones, ¿sí? Uno lo va a agrupar de una manera, por de acuerdo, ay, no me deja subir esto, de acuerdo a la capacidad, diríamos, del almacenaje, de acuerdo al tipo de información que se almacena y de acuerdo al tipo de material en cómo se almacena. Esto lo tienen claramente en los libros que se mencionan ahí en la bibliografía, pero también
en cualquier tipo de bibliografía. Entonces, como vamos a ver, de acuerdo a la capacidad y duración del almacenaje, pueden ser registros sensoriales, ahora vamos a ver memoria icónica o ecoica, memoria a corto plazo, memoria de trabajo, memoria reciente o memoria de duración intermedia y memoria a largo plazo. Los registros sensoriales, uno tiene la memoria icónica, que se plantea que es la capacidad de retener representaciones precisas de lo que ve durante un periodo, como es una memoria fotográfica. Mientras que la capacidad o de la memoria ecoica es la capacidad de retener representaciones auditivas en un breve periodo. Fíjense lo que dice abajo, para que se produzca un procesamiento perceptivo de la información, se debe producir una codificación sensorial de estos estímulos. Es decir, tanto para estímulos visuales, icónicos, como para estímulos ecoicos o memoria ecoica verbales, más allá que sean fugaces, se necesita una codificación de eso para que después nosotros lo podamos recordar. Bueno, la memoria a corto plazo, que es como muy importante y ustedes seguramente lo escuchan en diferentes ámbitos y seguramente esto tiene que ver con las cuestiones forenses. Dice que la memoria a corto plazo trabaja con la información presentada por unos segundos. Es decir, ingresó del material de manera sensorial, pasa esta memoria a corto plazo y se necesita retener esta información durante un breve periodo o espacio de tiempo. En general, muchos de los autores plantean que el límite temporal es de 30 segundos o conservar 7 objetos. ¿Sí? Realmente se dice 7 más menos, que pueden ser 5 o 9. Es importante que otros autores no plantean eso. Se dice que la memoria a corto plazo dura más, digamos, a mayor retención, a mayor estímulo y a mayor motivación del estímulo, tanto sea visual como verbal. Pero la mayor parte de los autores hablan de estos 7 objetos. Cuando decimos 7 objetos, en realidad son 7 dígitos, 7 palabras, no sé si 7 oraciones. Esto lo vamos a ver, se puede ver en una materia de evaluación neuropsicológica cuando se hace el spam, donde a una persona se le dicen números y la persona la tiene que repetir. Es claramente vulnerable a las distracciones, es ese primer momento donde ingresa esta información. La persona tiene que realmente estar atenta. Fíjense cuáles son los ejemplos. Tareas de repetición de 6 a 8 dígitos, recuerdo inmediato de un número de teléfono, que ahora es mucho más difícil con los celulares, repetición de una frase o el recuerdo de alguna secuencia visual que acabamos de presenciar. Es decir, ingresa esta información y nosotros lo vamos a recordar, como dice en el segundo renglón, durante un breve espacio, ¿sí? Desde algunas fracciones de segundos hasta varios minutos. Parte de la información se olvida claramente y otra ingresa a la memoria intermedia y a la memoria a corto plazo, porque es más relevante. Es decir, uno pasa por lo sensorial, pasa por esta memoria a corto plazo, algunos estímulos van a ingresar a la memoria intermedia o a largo plazo y otros no. La memoria de trabajo, si uno también lo toma de acuerdo a lo temporal. Ustedes seguramente han escuchado esto, es un tema que es reciente porque se fue en las últimas, no sé, 20, 30 décadas, así que no es tan, digamos, es uno de los últimos incursión o última aparición de información relevante en la neuropsicología. Y se dice que es el sistema para retener y manipular información temporalmente en ese mismo momento
como parte de una amplia serie de tareas cognitivas, aprendizaje, razonamiento y comprensión. Es decir, ustedes ahora están ingresando información que yo estoy diciendo y están aprendiendo, están relacionando, están comprendiendo, y es esa información que se tiene que manipular en ese momento. Por eso es la famosa memoria de trabajo o working memory, desarrollada especialmente por el profesor Butley. Y acá es interesante cuando dice el concepto de almacenamiento a corto plazo pasa a ser unitario por estar relacionado de múltiples componentes de almacenamiento temporal en otras tareas cognitivas. Es decir, finalmente este corto plazo, la memoria a corto plazo es unitario. ¿Por qué? Porque se aleja, diríamos, de lo que hace la memoria de trabajo, que tiene que trabajar justamente, relacionar con otras tareas cognitivas. Es importante para la regulación y guía de la conducta y cursos y procesos mentales. Su contenido es temporal y le incluye a la memoria a corto plazo, pero abarca otros aspectos. Esto es muy interesante, por eso se dice que la memoria de corto plazo pasa a ser unitario, porque la memoria de trabajo tiene otros aspectos, es más expansiva. Y esta es el famoso cuadro que seguramente ustedes vieron con anterioridad, donde la memoria de trabajo consta de un ejecutivo central, una agenda visoespacial y un bucle fonológico, y en el medio está lo que se llamaría el buffer episódico. Esto al inicio era ejecutivo central, agenda visoespacial y bucle fonológico, y luego se incluye este buffer episódico. La agenda visoespacial nos va a permitir la recepción de estímulos visuales, el bucle fonológico de estímulos verbales, y este buffer episódico nos va a permitir el desarrollo de la memoria episódica y de la memoria a largo plazo. Este ejecutivo central es el controlador de la atención, el controlador atencional de esta función. Supervisa y coordina. Ustedes van a decir, bueno, pero esto es todo un proceso atencional. Y bueno, los teóricos lo discuten. Por eso se dice que esto va más allá, que la memoria a corto plazo queda como algo unitario, y sin embargo, digamos, la memoria de trabajo abarca mucho más, porque fíjense que supervisa y coordina, es decir, que tiene todo un proceso atencional y de funciones ejecutivas muy elevado. El bucle articulatorio fonológico, como dijimos antes, manipula, trabaja en la información basada en el lenguaje, mientras que la agenda visoespacial manipula las imágenes visuales. Esto es importante, pero bueno, es como un detalle para desarrollar un poquito más la memoria de trabajo. Consta de dos componentes el bucle articulatorio fonológico. Hay un almacén fonológico, que es la capacidad para retener información basada en el lenguaje, es decir, yo estoy diciendo las flores están marchitas, entonces yo tengo que trabajar sobre esos elementos, y un proceso de control articulatorio basado en el habla interna. Lo que se dice es cuando uno repite esa información. Serían huellas de memoria en el almacén fonológico que se van a desvanecer, van a perderse y son irrecuperables. Miren, fíjense, luego aproximadamente de 2 segundos. La huella de la memoria se reactiva por un proceso de lectura dentro del controlador, llamada repaso subvocal. En el ejemplo que ustedes van a ver en cualquier otro curso o materia de neuropsicología, es cuando a mí me dicen, mi teléfono es ta, 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 y uno va repitiendo, el teléfono es ta, 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 ta. Es decir, hay un habla interna, hay un repaso interno de lo que uno estuvo trabajando. La agenda visoespacial es la manipulación de la información a través de la percepción visual y de la generación de una imagen visual. Eso también es importante.
Entonces, eso de acuerdo, ¿no? A los tipos de temporales. Ahora, de acuerdo al tipo de la memoria que se almacena, uno puede tener una memoria episódica y una memoria semántica y una memoria implícita. Nosotros trabajamos mucho, los que hacemos neuropsicología en evaluación neuropsicológica, mucho en lo que es la memoria episódica y semántica. ¿Por qué? Porque es la memoria que en general en las diferentes patologías neurológicas y o psiquiátricas se desvanece, me quedó esa palabra, son vulnerables cuando empiezan procesos degenerativos como son las demencias o cuando sucede algún hecho como un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral o un traumatismo encefalocraniano, entre otros. La gran diferencia, voy a decir, entre la memoria episódica y la memoria semántica es la memoria episódica es el recuerdo de eventos que se dieron en un tiempo y un espacio muy concreto en la vida de uno. Por ejemplo, ¿qué comimos durante el día? ¿Qué película vimos el fin de semana pasado? ¿Cuándo nos dimos el primer beso? ¿Cómo era la fachada del colegio cuando iba a la escuela primaria? No sé, son elementos o qué color fue el vestido cuando cumplí 15 años. Es decir, fue algo particular, especial, es un evento que sucedió en nuestra vida en un tiempo y en un espacio. Mientras que la memoria semántica son los conocimientos que nosotros fuimos adquiriendo a lo largo de la vida acerca de, fíjense cómo dice ahí, palabras, objetos, conceptos, ¿sí? Que no se relacionan con un espacio temporal. Es como sería el conocimiento enciclopédico que uno va desarrollando, que lo ha desarrollado cuando hicimos nuestra actividad escolar, nuestra educación, pero también con lo que uno va aprendiendo en la vida. Por ejemplo, que la capital de Italia es Roma o saber quién era Sarmiento. Eso lo fuimos aprendiendo. Y uno acá plantea esto, seguramente existió una experiencia personal cuando se produjo el momento del aprendizaje, pero no está ligado a un evento específico. Cuando uno habla de patología del lenguaje, es la memoria episódica más vulnerable que la memoria semántica. Uno puede tener procesos degenerativos con alteración de la memoria episódica y no con memoria semántica, aunque hay una demencia que es especialmente de la alteración de la memoria semántica. Es decir, lo que nosotros como neuropsicólogos vamos a evaluar y vamos a rehabilitar y vamos a ver que las personas pueden tener es especialmente alteración en la memoria episódica. Y esto cuando uno habla de la memoria semántica es cómo, digamos, dice, cómo se valora formalmente las tareas de distintas vías el acceso a eso. ¿Quién era Sarmiento, la capital de Italia? Y además, cómo fuimos conformando nuestros significados. Fíjense que los autores se plantean que hay un enfoque de la neuropsicología cognitiva y un modelo de la organización jerárquica. Y acá les voy a mostrar un cuadro que también lo vamos a ver en la clase del lenguaje, porque también los teóricos discuten si es lenguaje semántico o memoria semántica. Entonces, fíjense que uno de niño fue desarrollando, que por ejemplo, muchos eran, fíjense, o vamos a las frutas, por ejemplo, tal vez el niño al principio no podía distinguir entre naranja y no sé si pera, pero naranja y pera, naranja y mandarina, es lo que mamá le daba y al niño le gustaba. Luego va separando esos elementos, se da cuenta que la naranja es diferente a la mandarina, luego va jerarquizándolo, esto va diciendo que son frutas, va no diciendo, sino conceptualizando que son frutas, y luego
vegetales y así, como dice ahí, son seres vivos, es decir, el modelo de la organización semántica. Y es interesante cuando los pacientes, digamos, las personas tienen alguna alteración neurológica especialmente, pero también psiquiátrica, que cuando, por ejemplo, van a ver, como dice ahí, por confrontación visual, pueden ver una naranja, en vez de decir naranja es una fruta o es un vegetal, ¿sí? O cuando van a, no sé, ven un toro o un burro, como dice ahí, dicen son mamíferos, son animales. Es decir, se van perdiendo elementos de esta organización jerárquica. Bien, entonces nosotros estuvimos hablando de lo que es la memoria episódica y la memoria semántica. También tenemos que considerar lo que es la memoria explícita y la memoria implícita. La memoria explícita, como estamos viendo en este slide, también es la memoria declarativa. Son representaciones conscientes de eventos del pasado, algo que sucedió en el pasado, y lo puedo declarar. El efecto de la experiencia, experiencias personales, pero también experiencias que son de los conocimientos que uno va teniendo de hechos y conceptos. Mientras que la memoria implícita es la representación no consciente de eventos del pasado y se manifiesta en una conducta. Principalmente nosotros manejamos, lo fuimos aprendiendo y no sabemos por qué, pero nos sentamos en un auto, más allá que pasó un tiempo y manejamos, diríamos, ¿ven? Por ejemplo, ejecución o habilidad motora como aprender o andar en bicicleta, habilidades perceptuales como aprender a leer rápido o la lectura en espejo, habilidades cognitivas como resolver, por ejemplo, un rompecabezas. Aprendizaje no asociativo, que eso es a través del texto, de lo verbal, y el condicionamiento clásico del priming, que lo vamos a ver en una actividad. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que es la memoria explícita, declarativa, es decir, yo el fin de semana vi tal película, mientras que la memoria implícita no implica de algo personal o de un evento, sino de algo que se aprendió a través se construyó y no es consciente de que uno lo adquiera. También cuando uno habla de acuerdo al tipo de material, por supuesto tenemos, como dijimos en los primeros slides, verbal y visual, que son kinestésica, gustativa y olfativa. Es decir, que la memoria, esos estímulos sensoriales, esos receptores sensoriales, no solamente son los receptores de estímulo verbal o de estímulo visual, pero por supuesto que esos son los más importantes y son los que, desde el punto de vista neuropsicológico, son los que se evalúan y también se trabajan. Saliendo de lo, como habíamos dicho, de las agrupaciones, uno tiene el procesamiento de la información, es decir, que es como otro elemento. La información se codifica, se almacena y se recupera. Es decir, esos son los tres procesos que pueden ser, especialmente en la memoria especialmente en la memoria episódica, tanto sea de estímulos verbales como de estímulos visuales. Entonces, la codificación es la llegada y el registro de la información. Es decir, ustedes están escuchando ahora esta charla, esta clase, y ustedes están codificando nueva información. No sé, uno va por una calle y ve, no sé, unas casas, un río, un puente, está codificando esa información y la registra. Y lo que es importante es que acá la atención, por eso hay que tratar de evitar todo tipo de distractor. Por ejemplo, este es un libro de Barbara Wilson, dice el ejemplo. Dice, el bibliotecario le asigna un código a un nuevo libro y lo introduce en el catálogo en el sitio correcto. Luego uno va a almacenar. Fíjense que ahí dice, implica guardar la información en la memoria hasta que sea necesaria de nuevo y tenerla en el lugar en fácil acceso. Este almacenamiento puede ser minutos, horas, días, años. Es decir, que uno, por ejemplo, recuerde
el nombre de los compañeros de los primeros años de nuestra educación, ¿sí? Esto es importante, yo tengo que tener la posibilidad de que está esa información y yo la puedo ir a buscar y recuperar. Por ejemplo, el libro se coloca en la estantería adecuada, generalmente por orden alfabético. Y luego la recuperación, que implica llevar de nuevo ese recuerdo a la conciencia. Es decir, yo estoy diciendo una historia y recuerdo información. Estoy contando la película que vi el fin de semana y estoy buscando y tengo que ir a esa información. La tengo que recuperar. En el ejemplo del bibliotecario, en real el ejemplo del libro, se dice que el usuario que quiere el libro debe ser capaz de buscarlo en el catálogo, descubrir dónde se ubica y tomarlo de la estantería. Estos tres procesos se evalúan con los test de memoria. Por ejemplo, en Argentina, un test que es muy utilizado es el test de California o el test del rey verbal. Nos permite saber si la persona ha codificado, ha almacenado o ha recuperado. Siempre se plantea que hay diferentes disociaciones, esto se va a ver en otra materia, pero digamos, lo que es importante claramente es la codificación de la información, almacenarla y recuperarla. Algunas personas pueden tener dificultades en la codificación, con lo cual le va a ser mucho más complejo el almacenamiento y la recuperación, mientras otras pueden tener no problemas en la codificación, pero sí problemas en la recuperación. Otro punto importante en cuanto a la memoria es, hasta recién estuvimos hablando de lo que es la memoria retrospectiva, para atrás, que hice el fin de semana, el nombre de los compañeros de mi escuela primaria, etcétera. Pero también hay una memoria futuro. Esta memoria futuro la trabajamos todos los días en la vida diaria en diferentes situaciones. Por eso se dice que tiene una relevancia, ¿no? Permite el desempeño eficiente en la realización de las actividades. Por ejemplo, es cuando vaya al supermercado, tengo que comprar, no sé, la leche y la manteca. Cuando vea a mi hermana, le tengo que decir tal cosa. Cuando vaya a la oficina, tengo que separar el archivo tal. Es decir, son actividades que uno realiza y que no requieren un control, y al no requerir un control son muy vulnerables. ¿Cuántas veces todos nos olvidamos de algo que teníamos que hacer en el futuro? Hay diferentes modelos, pero una de las personas que más ha trabajado la memoria prospectiva es Kliegel. Y fíjense cómo lo marcan. Por un lado, uno tiene que hacer la formación de la intención, tiene que planificar. No sé, yo necesito, no sé, cosas para hacer una torta, entonces yo digo, bueno, cuando vaya al supermercado, antes del cumpleaños, tengo que comprar manteca, leche, harina, dulce de leche, pero yo lo tengo que planificar. Es decir, esa actividad que yo hago a futuro la tengo que planificar. Tengo que retener esa información, no voy inmediatamente al supermercado. La tengo que retener, pero en algún momento tengo que iniciarla, es decir, tengo que ir al supermercado y estando en el supermercado tengo que ir a comprar esa mercadería y tengo que ejecutarlo y agarrarla y comprar esa mercadería. Es decir, fíjense que en la memoria prospectiva hay otras funciones cognitivas que se ponen en juego, como son la planificación, la memoria retrospectiva, la flexibilidad cognitiva y la flexibilidad cognitiva. Es decir, es un proceso donde la atención y las funciones ejecutivas entran en juego. Son muy importantes estas para la rehabilitación cognitiva. No es algo que se evalúe de manera habitual. La memoria proyectiva se trabaja mucho en lo que es la rehabilitación cognitiva. Bueno, esto es un poco lo que estuve diciéndoles, es el recuerdo de una instrucción, la pérdida del contenido. Es decir, por ejemplo, uno le dice a la persona,
no sé, uno en una sesión le dice de rehabilitación, dice, bueno, en 20 minutos tenés que decirme o escribir el nombre de tu cumpleaños. Entonces, tal vez puede recordar la instrucción, pero pierde el contenido. Generalmente por una falla en el monitoreo estratégico del tiempo, es decir, los eventos pueden ser de tiempo dice, el recuerdo puede ser de tiempo o un evento. Es decir, en 20 minutos tengo que, no sé, llamar a tal persona. En una semana tengo que encontrarme con tal persona. Pero también de evento. Por ejemplo, cuando vaya al supermercado tengo que comprar la mercadería. O cuando me encuentre con mi amiga tengo que decirle tal cosa. Por eso es importante que los procesos, fíjense cómo también dice, especialmente de memoria de trabajo y funciones ejecutivas, actúan de una manera importante. Y para ir finalizando, esta figura que la tienen en el libro, en el capítulo de González Rodríguez, Jodar Vicente y Muñoz Marrón, realmente hice un copy-paste de esta figura, pero me pareció súper integradora. Hicimos un copy-paste de esta figura y nos pareció muy integradora, donde trata de pensar en esto, fíjense, la clasificación integradora de la memoria, teniendo en cuenta criterios temporales y cualitativos. Entonces uno pone aprendizaje y memoria. Entonces, no hablamos mucho del aprendizaje porque no tenemos tanto tiempo en estas charlas, pero el aprendizaje es ese momento de codificación donde uno tiene que ingresar la información. Este aprendizaje y memoria se va a dar en una memoria inmediata y perceptiva, esto es sensorial que ingresa y es inmediata, una memoria a corto plazo y la memoria de trabajo, y una memoria a largo plazo. Cuando uno habla de la memoria a largo plazo, habla de aprendizaje, memoria explícita, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la memoria declarativa o memoria explícita. Fíjense que puede ser espacial o episódica o semántica, que eso lo estuvimos viendo recién. Que ahí va a intervenir, por ejemplo, el hipocampo, el lóbulo temporal medial y la corteza cerebral. En la implícita va a participar lo procedimental, el priming, el condicionamiento y la habituación y sensibilización, donde van a intervenir otras zonas cerebrales como el estriado, el cerebelo, la corteza cerebral y la amígdala y cerebelo. Es decir, fíjense todas las zonas cerebrales que se ponen en juego para, bueno, para tener una memoria. Entonces, como dijimos en el inicio, en el primer slide, la capacidad de recordar algo no es algo simple, sino es que es sumamente complejo y no es unitario, es supramodal. Otro fenómeno importante es el fenómeno de la interferencia. Uno plantea que tiene una interferencia proactiva y una interferencia retroactiva. La interferencia proactiva es el efecto aprendizaje previo en la retención del aprendizaje siguiente. Por ejemplo, hay un test que se llama test de California, donde está formado por listas de palabras. Hay una lista A y una lista B. Entonces, lo que se dice es que la persona escucha la lista A y puede ejercer un aprendizaje antes de la retención del aprendizaje. Es decir, el aprendizaje de la lista A puede interferir en el aprendizaje de la segunda lista. La interferencia retroactiva es el efecto aprendizaje siguiente en la retención del material previamente aprendido. Es más fácil con las listas. Por ejemplo, el aprendizaje de la lista B puede interferir en el aprendizaje de la lista A. Esto quiere decir, nosotros tenemos esta lista de palabras, entonces la lista A, la persona recuerda, la lista B, que se le llama en general lista distractora, que es la que produce la interferencia, y luego se le pide la lista A. Entonces,
Ya puede haber una interferencia proactiva, es decir, la lista A va a interferir sobre la lista B, pero también al revés. Esto también saben dónde sucede mucho, son en las conversaciones o en los discursos, como en un discurso, en algo que la persona, tanto niño como adulto, está tratando de comprender o está tratando de resolver, puede interferir en una próxima conversación. Bueno, y para terminar, como para dar un ejemplo clínico, no importa que no entendamos los detalles, porque esto se ve más en evaluación neuropsicológica. Por ejemplo, en un síndrome parkinsoniano de una persona masculina de 75 años, con 8 años de escolaridad de lateralidad diestra, por ejemplo, cuando se toma la memoria verbal, aunque no entendamos, cuando está a menos de 1.5, como están esas crucecitas en rojo, quiere decir que es deficitario. Entonces, en las dos primeras, que es el Wechsler Memory Scale Revised, donde toma la memoria lógica, que son textos, está dentro de los valores normativos, que eso sería, es memoria episódica, pero se favorece siempre generalmente por el texto, por el contexto, que lo puede relacionar con la memoria semántica. Pero mientras cuando ahí dice CBLT, en realidad son listas de palabras. Y fíjense que la persona tiene alterado, este señor, en el aprendizaje, ¿sí? Que eso sería en la codificación, en el recuerdo libre inmediato, que sería una memoria a corto plazo, y en el recuerdo diferido, que sería una memoria a largo plazo. Es decir, que la persona tuvo dificultades en la forma, digamos, primero esto es memoria episódica, se evalúa acá, que es lo que más frecuentemente se evalúa. En esta memoria, en esta memoria episódica tuvo falla en los tres procesos. En el proceso, bueno, acá es discutible, pero acá sí se ve que es en el proceso de codificación y en el proceso de recuerdo, ¿sí? Cuando tuvo que ir a recuperar. Pero pareciera que en el reconocimiento no tuvo alteración, es decir, cuando se le favorece con diferentes facilitadores, con claves en realidad episódicas, pero bueno, no vamos a entrar en detalle, la persona mejora. Pero a mí lo que también es interesante ver este caso fue que fíjense que en la atención, en un test que se llama el Trend Making A, que mide la atención sostenida, la persona también tiene déficit. Es decir, que uno ahí, en el contexto de la evaluación del informe, uno ve que justamente como dijimos antes, la atención puede hacer un efecto negativo sobre la codificación de la información. En ese proceso de la memoria es necesario una buena atención. A su vez tiene alteraciones en el lenguaje y en el Train Making B, que es las funciones ejecutivas. Es decir, esta persona tiene trastornos en la memoria episódica, en la atención, en algún aspecto del lenguaje y en el Train Making B, que son las funciones ejecutivas. Bueno, esto es una manera, aunque no entendamos todos los elementos de la evaluación, pero es una manera de que lo pongamos desde el punto de vista más práctico, clínico, cómo un perfil cognitivo se tiene que ver en el contexto de las diferentes funciones. Bueno, muchas gracias y seguimos trabajando en este aspecto que es la memoria. Dejar de compartir. Muchas gracias.